entrar a la materia del estudio, ¿no? El día de hoy. Y Jesús, ¿nos podrías guiar en una breve oración para poder empezar el estudio? Sí. Muchísimas gracias, Jesús. Señor, perdón. Señor, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, tanto presencialmente como a la distancia. Te agradecemos porque tenemos esta libertad de poder abrir tu palabra, de poder estudiarla, de poder leerla y conocerla. Te pido por el día de hoy, Señor, para que bendigas a Armando y que puedas darle pues sabiduría en sus palabras y que llegue a nuestros corazones, que esta enseñanza pues sí nos llegue profundamente a nuestra vida y que nos transforme como lo haces tú día con día. Te pido también pues por todos los que estamos aquí, que bendigas a todos los que están conectados y también a los que no han podido venir y también a los que no se han podido pues juntar. Te pido que tú los guardes, Señor, que tú los traigas a ti todo el tiempo y que también pues se congreguen para que podamos pues seguir tus principios, amarnos los unos a los otros, cargar pues nuestras cargas los unos a los otros y pues estar cada vez más constantes en la búsqueda de agradarte y de alabarte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a seguir estudiando el libro de Mateo, en el capítulo 26. Y bueno, como preámbulo, habría que decir que en los estudios anteriores, los que tuvimos la semana pasada y una semana antes, pues digamos que ya vemos lo que es propiamente los preparativos que hace Jesús con relación a, pues digamos, el evento más importante, que es cumplir la misión que le encomienda a Dios, que es morir en la cruz para perdón de nuestros pecados y después resucitar para vencer a la muerte y al pecado, ¿no? Pero vamos, como decíamos en estudios anteriores, lo que habíamos leído eran preparativos que otras personas habían hecho al respecto. Y aquí estamos viendo los últimos preparativos, las últimas enseñanzas que Jesús le da a sus discípulos previo a su detención, su pasión, la crucifixión, su muerte y posteriormente su resurrección. Entonces, bueno, vamos a arrancar el pasaje del día de hoy, justamente donde nos quedamos, ¿no? Y el pasaje del día de hoy va a ser el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46, y el título que tiene este estudio es el de varón de dolores. Entonces, bueno, voy a leer el pasaje para que lo tengamos considerado y a partir de ahí nos vamos a ir deteniendo en algunos de los elementos de este pasaje para irlos desmenuzando, ¿sí? Entonces, bueno, Mateo 26, 36 al 46, dice así la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemani y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba,
hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Sí? Entonces vamos, lo que vemos aquí es un pasaje que seguramente tú ya has leído, que está, no sé, hasta en cada película de que se hace de la vida de Jesús, pues, hay un momento dedicado a reflejar esto que pasa. Pero yo te puedo decir que pues, es un pasaje tremendo por muchas cosas, ¿no? Y pues bueno, de eso va a tratar el día de hoy, estudiarlo, ¿no? Lo que vemos aquí es un Jesús que está dedicándose a hacer algo que es muy importante en el momento inmediato anterior a que sea detenido y entregado a sus perseguidores, ¿no? Y de ahí vamos a extraer, pues, ciertamente una muy grande enseñanza. Y en contraste, pues, vamos a ver una actitud muy, muy, pues, muy humana por lo débil que son sus discípulos y que también vale la pena reflexionar porque pues, también uno puede estar como estos discípulos, ¿no? Sabiendo que vienen las cosas, el Señor ya las ha anunciado y teniendo una actitud indiferente, displicente, no sé cómo llamarla, ¿no? Pero la vamos a analizar, ¿no? Bueno, en principio decir que, bueno, le hemos titulado al estudio Varón de Dolores porque, como se pueden percatar, en este pasaje Jesús está viviendo ya el suplicio que unas horas después va a enfrentar en carne, ¿no? En este momento podrías pensar que es una lucha mental, ¿no? Pero ya desde ahí está figurándose. Ahora, para nosotros, para cada uno de nosotros, y te lo digo yo al leerlo, no puede uno dimensionar cuál es el nivel de sufrimiento de Jesús, ¿sí? O sea, cada uno de nosotros ha tenido aflicciones, preocupaciones, cosas que te quitan el sueño, ¿no? Y que estás dando vueltas en la cama y has estado... Pero aquí lo que está diciendo Jesús en uno de los versículos es que está angustiado hasta la muerte, ¿no? O sea, una muerte terrible, pero además considerando que es la certeza de que eso va a ocurrir. En cada uno de tus desvelos de angustia, pues todavía las cosas no pasan. Sabiamente mi esposa, cada que me preocupa algo, me dice, pues no te preocupes, eso que te angustia todavía no pasa. Y bueno, eso siempre me ayuda a verlo de una perspectiva distinta, ¿no? El caso es que aquí tienes a un varón, ¿sí? Porque está entero, tiene virilidad en el sentido de está sintiendo esta aflicción y está haciendo algo para enfrentarla, que es lo que vamos a analizar. Pero ciertamente lo que está teniendo es dolor, ¿no? Presencia de sufrimiento, ¿no? Y bueno, por eso se le llama así. Y también porque el profeta Isaías ya le llamaba así. Jesús, ¿me ayudarías leyendo Isaías 53:3, por favor? Sí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y también el 5, si fueras tan amable. Sí, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Pues esto lo escribe Isaías hablando precisamente de aquel que va a ser nuestro Salvador, del que iba a venir y que los israelitas esperaban, ¿no? Y pues les digo, les está diciendo cómo va a ser tratado, ¿no? Versículo 3 de Isaías 53, despreciado y desechado por los hombres, ¿no? Nosotros hemos leído en el Evangelio de Mateo múltiples ejemplos de muchas ocasiones donde las autoridades de Israel lo desechan, lo menosprecian, lo persiguen, lo buscan aprender, también desechan su enseñanza, ¿no? Dice, varón de los dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese es el resultado de la presencia de Dios, ¿no? Y cuando no la aprecias, ¿no? Pues, ¿qué haces? Lo desechas, lo anulas de tu vida, ¿no? Y eso es también una parte de la actitud que pues el mundo y en general quienes no tienen una relación con Dios tienen frente a Dios. Ahorita lo que nos compartía Jesús pues es un poco eso, ¿no? La gente en general le hablas de Cristo, le hablas de Dios, de tener una relación y te anula, ¿no? No te anula a ti, anula el mensaje que está detrás, ¿no? Karina nos decía que es una fortuna que hoy, por lo menos en México, todavía te escuchan, pero si no introyectan el mensaje que estás ofreciendo, lo desechan, ¿no? Ese es a lo que está acostumbrado Jesús. Así está profetizado y pues lo que se lee en el Evangelio que estamos analizando es que ese desechamiento, esa anulación llega al grado máximo, ¿no? Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús conocía esto, ¿sí? Conocía que el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo era que este varón de dolores iba a venir a resolver el problema de pecado a través de ¿qué? A través de ser molido por nuestros pecados, ¿no? A través de sufrir el castigo de todo lo que nos merecíamos, él en su cuerpo, en su ser. Iba a experimentar la ira de Dios, el castigo por el pecado. Y él no había cometido un solo pecado. Entonces, esto que está diciendo Isaías también le va a dar contenido a lo que está narrado en el pasaje que estamos viendo, ¿no? Otra cosa que decir también es que la Biblia y sobre todo los evangelios sí nos muestran que hay otras ocasiones donde Jesús está sufriendo. Veamos dos versículos en donde se nos refleja esto. Miriam, ¿me ayudarías con leyendo Juan 11:35, por favor? Jesús lloró. Jesús lloró, exacto, sí. El versículo más chiquito de todos, fácil de memorizar, ¿verdad? Sí, aquí, bueno, hay una muestra de que en una ocasión Jesús lloró, ¿no? Dice, ¿cuándo? Cuando dice aquí, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esto es cuando muere su amigo Lázaro, ¿sí? Entonces tenemos un Jesús de carne y hueso que en ocasiones que ameritan estar triste, llora, sufre, ¿no? Veamos también Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Igualmente, ¿no? Otro lugar donde nos están diciendo que Jesús, siendo Dios hecho hombre, pues también experimentaba la tristeza, ¿no? Y lloraba, ¿no?
Pero esta en particular, o sea, la del pasaje de Mateo 26, 36 al 46, es más intenso, más, podríamos decirlo, completo. Es un sufrimiento en el máximo sentido de la extensión de la palabra, ¿no? El sufrimiento que provoca el cargar en él el pecado de todos nosotros, de todos. O sea, a ese nivel de sufrimiento. Y como te decía hace un momento, Jesús, siendo el autor de todo lo que está escrito en la Biblia, conocía que este era el plan de Dios. Y sabía, como lo hemos leído en versículos anteriores, que el momento ya había llegado. Y él lo sabía. ¿Sí? Entonces, por eso en Mateo 26, 36, pues ya hay una evidencia, una contundencia de lo que estaba ya padeciendo Jesús, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que este pasaje podríamos dividirlo en tres secciones. La primera que tiene que ver con la angustia, la segunda que hay una súplica y por último una respuesta que es el poder. ¿Sí? ¿El poder de qué? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y de esto vamos a extraer, muy importante, cómo enfrenta Jesús este tema, o sea, todo esto que está ocurriéndole, cómo lo enfrentan en contraste los que lo siguen, y cuidado que nos reflejemos con ellos, ¿no? Y por último, un resultado, ¿no? Un resultado que, aunque en el pasaje es un resultado como indeflectible y que va a ocurrir y que sabemos que después vienen cosas muy difíciles, hay un resultado que vale la pena destacar, ¿no? Y que es, yo creo, la enseñanza que nos debemos llevar de este estudio, ¿sí? Entonces, bueno, regresémonos a nuestro pasaje de Mateo 26, 36 y leamos 36 al 38. Si les parece bien, le doy lectura. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemani y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sí? Bueno, de aquí primero decirte que hay un pequeño dato que es interesante, de estos que uno encuentra cuando prepara el estudio, ¿no? El lugar, ¿no? Dice aquí que este lugar al que llegó Jesús con sus discípulos se llama Getsemani, ¿no? Yo busqué ahí en un diccionario de estos de nombres de las palabras originales en este caso griego, ¿no? Y este lugar podríamos traducir el nombre como prensa de aceite, ¿no? Que este lugar es un jardín que se encontraba al pie del Monte de los Olivos, ¿no? Y en el Monte de los Olivos se sabía que pues, se cosechaban olivas, ¿no? Entonces, está curioso que en este lugar, Getsemani, pues tengas una prensa con la que se produce aceite. ¿Qué es lo que probablemente se hacía ahí? Se tomaban las olivas, se llevaba esta prensa, se le exprimía de manera que saliera solo, vamos a decir, el jugo, el aceite, y este aceite se usara para múltiples aplicaciones. Una de ellas es dar la luz a las lámparas, ¿no? Entonces eso a mí se me hace curioso el nombre, ¿no? Porque de una forma figurada, esto que le pasa a las olivas es lo que espiritualmente le está pasando a Jesús en ese lugar, ¿no? O sea, fue Jesús a un lugar en donde los de la región y los que saben cómo se hace todo esto, pues también pueden comprender la magnitud de la presión
que estaba sintiendo Jesús, porque era la presión que saca lo mejor, ¿no? O sea, lo mejor para producir algo. Y en este caso, en las olivas, eso mejor es ese aceite puro que sirve para alimentar la luz. Figurativamente, Jesús fue presionado, llegó a este grado de, el que lo vamos a leer, de sufrir tanto, pero después vino a hacer lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Cumplir la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para poder ser la luz de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque aquello que hizo resuelve nuestro problema de pecado, ¿no? Entonces, me parece como dato cultural interesante, pero también es simbólico y creo que sirve a la comprensión de lo que está narrado en este pasaje, ¿no? Entonces, bueno, como dato, quédatelo, está interesante. Y bueno, siguiendo ya con el propio pasaje, habría que decir también aquí algo que acababa de suceder que vimos en el estudio anterior, que decíamos que sus discípulos hasta ese momento se creían que estaban muy fuertes, ¿no? Cuando Jesús les anuncia, les dice, se van a escandalizar, pero uno de ustedes me va a traicionar. No lo creyeron, ¿no? Soy yo, y hasta el traidor dijo, soy yo, ¿no? Y después Jesús anuncia que se van a, que esta actitud de desconocerlo la van a tener, ¿no? Y Pedro, el primero, que es como el que siempre, como dicen, se avienta como el borras, ¿no? Es el primero que alza la mano y dice, no, yo voy a estar firme. Y pues, Jesús le anuncia que no va a estar firme y que va a negarlo 3 veces. Pero además leemos, y ahí es donde vamos a regresar, a Mateo 26:35, ¿sí? Que no solo Pedro, sino todos los que estaban ahí, hicieron lo mismo. Dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿sí? Aquí hay una especie de declaración de todos ellos, de que se sentían fuertes, de que se sentían que iban a poder con los acontecimientos que les estaba ya anunciando Jesús. Porque de lo que sí podemos estar seguros es que Jesús nunca les dijo, y esto va a ser amable y vamos a estar todos bien. No, o sea, les está diciendo, me van a tomar y me van a matar. Y va a haber persecución. O sea, en ese escenario, quizás lo lógico es que alguno tuviera duda o que pidiera que estas cosas no pasaran o que las impidiera. Pero no, ellos se sentían fuertes, ¿no? Y esa fortaleza en este pasaje también la vemos flaquear. La vemos flaquear porque Jesús nada más les pide una cosa, ¿no? Que es lo que vamos a leer en el versículo 37 y 38. Dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, ya estando en el Getsemaní, ¿no? 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Lo único que les está pidiendo a sus discípulos es que velaran por él, ¿no? Les está diciendo algo, sencillo de cumplir, ¿no? El que va a ir a orar y el que está sintiendo esta angustia es Jesús. Y lo único que está pidiéndole a sus compañeros que lo han visto con él 3 años y que han caminado, ya lo han visto hacer maravillas, enseñar y pues también la persecución de la que han sido objetos. El único que ha sido el único favor que les está pidiendo es que velen con él, ¿no? No les está diciendo, ven, ayúdame a orar, acompáñame. No, nada más está pidiendo que velen con él,
que estén atentos. Y yo te podría decir, les está pidiendo que se unan con Él en ese momento y que escuchen cuál es la oración y que entiendan los significados, ¿no? De que, pues imagínense, estamos oyendo decir a Jesús, mi alma está muy triste. O sea, antes de este pasaje, pues, sabemos que se entristeció cuando muere Lázaro, ¿no? Pero la declaración de mi alma está muy triste, pues debía de ser de impacto, ¿no? Y de que algo serio, importante, trascendente y profundo en la vida de Jesús está ocurriendo, ¿no? Y luego lo que sigue, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, en retrospectiva hoy podemos decir que en este momento pues debieron de haberlo apapachado, no sé, algo, ¿no? Y simplemente Jesús quiere que velen con Él, ¿no? Ahora, primer mensaje importante y de aprendizaje en esto, ¿no? Jesús se siente así, triste, angustiado, hasta la muerte. ¿Qué vemos que hace aquí? Se puso a llorar, huyó, ¿no? No sé, ¿qué actitudes tenemos cuando algo nos angustia, ¿no? Hay quien dice, pues yo me salgo a correr para que estas angustias se me dispersen y quemando calorías me llega a cansar y entonces pueda dormir, ¿no? Hay quien enfrenta esto hablando con otras personas y diciéndoles todo lo que te angustia y casi pasándole tu angustia a la otra persona para que ella no duerma y tú ya después te puedas ir a dormir, ¿no? O sea, lo que digo es que hay muchas formas de enfrentar este nivel de preocupación y de estrés, pero Jesús aquí nos está enseñando la mejor forma de enfrentarlo. Y la mejor forma es que Jesús no acudió a ninguna de estas otras cosas, sino lo que hizo y que es bien importante es que Jesús nos está enseñando que en esta situación hay que buscar a Dios, buscar al Todopoderoso, ¿sí? Entonces veamos qué nos dice Salmos 91, versículos 3 y 4. Jesús, ¿me ayudas con esos? Sí. Salmos 91. Sí. 3 y 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Sí, aquí estamos viendo cómo el autor del Salmo, probablemente David, está acudiendo a Dios, pero con confianza de que es el que te va a librar de las cosas que te angustian, ¿no? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. O sea, siempre tu lugar seguro, el refugio que tienes, es las alas protectoras de Dios, ¿no? Ese es el lugar correcto, la actitud correcta, ¿no? Veamos también Hechos 2:5. Ahora, aquí se lo está enseñando a los discípulos. De inmediato vamos a ver que no estaban entendiendo nada. Pero después va a ser significativo en la vida de los discípulos porque cuando muere y resucita Cristo y ellos ya les ha llegado el Espíritu y saben cuál es su misión en la vida, su actitud cambia, ¿no? Veamos Hechos 12:5, ¿sí? Ahí veremos una actitud distinta de ellos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sí? Sí, oración, ¿sí? Respuesta a algo que nos angustia. Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pues digo, no tenemos que explicar lo angustiante que es estar prisionero, ¿no? Y además en las cárceles de Roma, que la historia lo que documenta es que no es que tuvieran una prisión de esas de 20 años, ¿no? O sentencias de 50 años.
Los romanos eran prácticos. O sea, los romanos no iban a invertir dinero en sostener a un prisionero por largos plazos. Solo lo detienen en cuanto se dan las condiciones jurídicas y prácticas para matarlos. Entonces, las detenciones romanas, pues la verdad duraban poco, ¿sí? Entonces, si estabas prisionero, pues nada más estabas esperando que después la ejecución en Roma, ¿no? Porque así administraban su justicia. Digo, también había el escenario en el que pudiera salir libre, como de pronto vemos que le ocurre a Pablo, pero en realidad eso pasa por providencia de Dios, ¿no? O sea, aquí es también una angustia, algo que es inminente, y dice aquí el versículo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, ¿sí? Podemos decir que de este ejemplo de Jesús, después los discípulos aprendieron que la manera correcta de enfrentar las angustias es acudiendo al Todopoderoso, ¿no? Como el salmista, como lo hace Jesús, y después. Entonces, yo te digo, en tu vida, que si enfrentas alguna angustia, algo que te quita el sueño, dejes tu celular, porque luego lo traemos ahí, ¿no? O abre tu aplicación de la Biblia, lee unos versículos y ora, agárrate un salmo, ¿no? 91, el 23, no sé, el que te guste, ¿no? Y ora, ¿no? Porque es la mejor manera de enfrentar estas angustias. O sea, si Jesús lo hizo en el momento de su angustia máxima, es porque es importante, porque es lo adecuado y porque es lo que más te conviene, ¿no? ¿Sí? El consuelo y quizás hasta la respuesta negativa de Dios, es la que necesitas, ¿no? Para poder dar el siguiente paso, ¿sí? Todos los días va a amanecer, ¿no? Y la mañana se ven las cosas distintas, ¿no? Bueno, regresándonos a nuestro pasaje, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos aquí también, ¿no? En nuestro pasaje veamos a Mateo 26, versículo 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sí? Aquí vemos, y hay quien nos dice como comentaristas que aquí hay una reminiscencia de cómo Satanás, el enemigo, está buscando tentar a Jesús, ¿no? O sea, en la forma en la que está orando Jesús está diciendo, si es posible, pase de mí la copa. O sea, ¿a qué se refiere? Que no le vaya a ocurrir el sufrimiento, ¿no? O sea, si es posible, ¿no? Pero en la misma frase y sin interrupción, el propio Jesús está diciendo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, siempre Jesús hace la súplica, la petición, pero hay en respuesta, al mismo tiempo, de él mismo, el entregar su voluntad, someterla al plan original del Padre, ¿no? O sea, eso también es una lección súper importante de la manera correcta en la que hay que orar en las angustias, ¿no? En las angustias nosotros tendremos y tendremos la tendencia, y yo creo que siempre lo vamos a hacer, de estar pidiendo para uno, o para un ser querido, pero pedir, ¿no? Y hay quienes consideran y ven a Dios como una especie de genio que le dices tus peticiones y te las concede, ¿no? Y cuando no te las concede hasta te enojas con él, ¿no? Jesús, sabiendo lo que va a ocurrir, sabiendo el suplicio al que va a ser sometido, sabiendo todas estas cosas,
se somete a la voluntad, ¿no? Y esa es también una lección fundamental, ¿no? Yo sé que cada uno de nosotros enfrenta muchos temas, muchos problemas, ha enfrentado muchas, también muchas angustias, ¿no? Y se nos olvida entregar la voluntad de lo que vaya a ocurrir, someternos a la voluntad de Dios, ¿no? Yo te platico que no sé si porque en aquel momento teníamos una, no sé, una conciencia muy clara de que esta era la manera correcta de orar, etcétera, pero yo y mi esposa un par de ocasiones hemos hecho esta oración, ¿no? En donde en conjunto hemos pedido por ciertas cosas, pero al final hemos dicho que no se haga lo que nosotros queremos, que tú sabes que está en nuestro corazón, y que se haga mejor lo que tú quieras, en tu tiempo y de la manera que tú tengas prevista en nuestra vida. Y bueno, en esas dos ocasiones nuestras peticiones fueron escuchadas y atendidas y cumplidas, ¿no? Y ese es una cosa maravillosa, ¿no? Pero también te puedo decir que es maravilloso cuando la respuesta es no. Porque la respuesta no puede ser para que tú tengas aprendizaje y paciencia, para que enfrentes consecuencias y para que también seas testimonio de otros, ¿no? Entonces también la respuesta puede ser no, como la que recibe Jesús. O sea, Jesús a esta plegaria de si puedes que no pase la copa, pues la respuesta fue no, el plan se tiene que cumplir. Y se sometió Jesús, ¿no? Ahora, reflexionemos un poco en lo profundo de esto que está diciendo Jesús. ¿Cuál es el origen de su angustia? ¿Quién tiene el micrófono? Miriam, ¿me podrías ayudar con Romanos 8:3, por favor? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sí? O sea, lo que probablemente tenía en este estado a Jesús era saber justo esto, que Él iba a convertirse en pecado. No quiero decir que Él estuviera pecando, sino que el castigo que se merecían los pecados de otros iba a caer sobre Él. Y eso es un peso muy fuerte. O sea, ya cuando tienes una relación con Cristo y te consideras su seguidor, pues tienes una conciencia del pecado y de lo terrible que ha sido el que tú cometas pecado, ¿no? Por el daño que produces a otro, por el daño que te produces a ti mismo o por las consecuencias que tiene, pues a lo mejor hasta para tus hijos y generaciones, ¿no? El peso del pecado de una persona. Pero Jesús está consciente de que sobre de Él viene el peso de los pecados de cada uno de nosotros. Entonces, por esa razón, esta angustia es tan grande, ¿no? Veamos también 2 de Corintios 5:21. ¿Me ayudas a leerla, Jesús? Sí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. ¿Sí? Igual aquí viene la misma noción, ¿no? Él no conoció pecado, Él no realizó ningún pecado. Por nosotros lo hizo pecado, o sea, porque nosotros sí pecamos, es que el que no tiene pecado sufre el castigo del pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, ¿sí? Para que nuestros pecados fueran perdonados. Eso es lo que está diciendo este versículo, ¿sí? Entonces lo terrible viene ahí, ¿no? Viene ahí de que esta es una lucha en este momento psicológica,
pero que pronto se va a volver física, ¿no? Y al volverse física, pues lo que tenemos ahí es que Jesús está luchando, ¿no? Con su parte humana, ¿sí? Porque sabía lo terrible que venía, sabía en la parte espiritual que iba a recibir el pecado de todos, o sea, el castigo que cada uno de nosotros merecía en su cuerpo, ¿no? Y bueno, veamos a qué nivel estaba esta angustia, esta lucha que estaba teniendo Jesús en ese momento. Leamos Lucas 22, versículo 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Sí? Aquí está, dice, en esta hora la potestad de las tinieblas. O sea, aquí va a tener prevalencia en este momento a partir de la detención de Jesús. Pues ahora sí que el enemigo, ¿no? O sea, el enemigo iba a estar dirigiendo los hechos, ¿no? Aunque todo está en control de Dios, ¿no? ¿Sí? O sea, lo que está expresando en este versículo es que muchas cosas muy malas iban a ocurrir, ¿no? Como si estuvieran manipuladas por este enemigo, ¿no? Sin embargo, todo está en el plan de Dios. Y ese, vamos a decir, dejarle en control de la situación a alguien que te va a hacer daño, te tiene que angustiar, ¿no? Te tiene que angustiar. Y veamos un poquito antes, si me ayudas, el versículo 44 de Lucas 22. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sí, aquí también estamos en el mismo momento, en el momento de oración de Jesús en el jardín de Getsemaní, ¿no? Dice, y estando en agonía, o sea, al estar orando, Cristo experimentó pues ahora sí que hasta un fenómeno físico, ¿no? Agonía. La agonía uno la siente cuando pues, se te va toda la energía, ¿no? Cuando estás débil y estás pues, por desvanecerte, ¿no? Eso es como entendemos que es una agonía, ¿no? Oraba más intensamente, ¿sí? ¿Tienes un gran problema? Ora. Ese problema es muy grandote, ora más intensamente. Llegas a la agonía, ora más, con más fervor, ¿no? Es lo que está haciendo Jesús y nos lo está dejando ver para nosotros también saber por dónde tenemos que enfrentar esto, ¿no? Y dice aquí, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, ¿sí? A esta cosa se le llama hematohidrólisis, ¿no? Y bueno, yo leí apenas unas cositas ahí en Google que te dicen que esta es una condición médica provocada por el estrés, ¿no? Que algunas personas experimentan, ¿no? Ha sido impresionante, ¿no? O sea, lo que te explican en este pequeño artículo es que lo que se hacen es que se rompen vasos sanguíneos de la cabeza y entonces empiezan a chorrar gotas de sangre del nivel de estrés, ¿no? A esto estuvo sometido Jesús, ¿no? Repito, en este momento solo es un tema psicológico y espiritual, ¿no? Pero después va a ser físico, ¿sí? Porque recordemos, aquella corona que le ponen, pues le hace sangrar las sienes, ¿no? La separación que puede sentir en un momento de su relación con Dios, ¿no? Un abandono de estar solo, ¿no? De estar cargando sobre él el pecado de todos, ¿no? Eso es lo que provoca esa reacción biológica de su cuerpo, ¿no? Y aquí yo te puedo decir que esto es pues, humano, ¿no? O sea, si hay una emoción
humana donde te sientes totalmente vulnerable es cuando estás estresado, ¿no? Cuando estás estresado y no sabes cómo enfrentar un problema, cuál es la respuesta, etcétera, pues no sé, a algunos se nos estabiliza el estómago, otras personas se les trastorna el sueño, otras personas agarran un tic, ¿no? Esta es una manifestación física. O sea, lo que estamos leyendo en Lucas 22:44, pues es la reacción humana, y yo te diría hasta conmovedora de parte de Jesús, ¿no? ¿Sí? Antes hemos leído que lloró en alguna situación de tristeza. Aquí estamos leyendo que sangró de angustia, ¿no? Y te digo, es una imagen muy fuerte, pero es una imagen que sí vale la pena tenerla presente, ¿no? Y que le da contexto a esto que le llamamos, por eso llamamos el estudio así, varón de dolores, ¿no? ¿Sí? Sabiendo que eso iba a ocurrir y que iba a estar presente, ¿no? Ahora, avanzando en nuestro estudio, regresamos a nuestro pasaje, Mateo 26, versículos 36 al 39 al 45. Me regreso yo ahí. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Fíjense, ahí ya nos da un dato importante. Estuvo orando una hora, y en esta hora tuvo esta agonía, ¿no? O sea, una hora. Versículo 41, velad y orad. Otra vez les vuelvo a pedir el único favor que les está diciendo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. A mí me conmueve mucho también esta manera de actuar de Jesús. Sí les está diciendo, sin regañarlos, pero les está diciendo, no habéis podido velar una hora, ¿no? O sea, les estoy diciendo, así que durante el día, que me van a detener, que al Hijo del Hombre lo van a matar, que es la última vez que estamos juntos, que uno de ustedes me va a traicionar y que todos me van a negar. O sea, ¿qué parte de que vienen cosas tremendas no les ha quedado claro, ¿no? Y nada más les estoy pidiendo que velen conmigo, ¿no? Y ni una hora pudieron hacerlo, ¿no? Yo te puedo decir que esto está aquí y es importante leerlo en el contexto y con seriedad, porque puede ser también esta la actitud que puede tener un cristiano, ¿sí? Alguien que ya conoce a Jesús y que no valora su sacrificio, ¿no? Que no aquilata lo que estaba haciendo, ¿no? Y de qué se trata la obra de él, ¿no? Estoy con Jesús, me siento bien con Él, lo acompaño, tengo una relación. Y cuando me pide velad, nada, ¿no? Yo estoy en mis cosas, ¿no? O sea, esto es un poco la actitud que tienen estos discípulos, ¿no? Han escuchado de Jesús el anuncio de su muerte, todas estas cosas que ya platicamos, y aún así, pues, ¿qué hicieron? Se echaron una pistita, ¿no? Probablemente haya sido noche, a lo mejor el día fue de mucha actividad y muy cansado, pero pues su maestro les estaba diciendo que velaran, ¿no? Ahora, aquí sí te tengo que decir que también Jesús, respecto de los hechos de los últimos tiempos, pues básicamente nos dice lo mismo. Velad, estar atentos a las hechanzas del diablo, ¿no? Y si tú ya reconoces que estamos en estos últimos tiempos, nuestro deber es estar alertas, velad y orar, ¿no? ¿Orar por qué? Pues por todos, ¿no? Por todos, en agradecimiento de que estas cosas están sucediendo, en agradecimiento de que, pues, el plan de Dios se va a cumplir
y también por el bienestar y por muchas cosas que quieras tú orar, ¿no? O sea, ese mensaje de estar alerta a las cosas que ocurren es para ti, oye, aquí y ahora, ¿no? Entonces, puedes ser como estos discípulos que pues, cuando Dios te recomienda velar y orar, y tú vas y te duermes, o puede ser distinto, ¿no? Regresamos a nuestro pasaje, ¿no? Dice, versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Sí, aquí vamos a ver una pequeña diferencia de la primera ocasión en que Jesús está orando, ¿no? Aquí lo que vemos es que dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, o sea, él ya está dando por hecho que conoce la respuesta, ¿no? Y la respuesta es el plan que tengo trazado desde siempre, desde la fundación del mundo, se va a cumplir, ¿no? Y entonces la actitud de Jesús es, otra vez, someterse a la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad, ¿no? Importantísimo, ¿no? Importantísimo cómo es esta actitud de Jesús, ¿no? Veamos qué nos dice Marcos 14:36, Jesús, si me ayudas con ese versículo. Voy. 14:36. Sí, Dice, y decía, sí es Marcos sí, 14:36, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. sí. Aquí está diciéndolo con otras palabras, ¿no? Aquí lo relevante que yo te diría es, está diciéndole y reconociendo a Dios que puede hacer todo, ¿no? Y al final siempre se somete a la voluntad del Padre, ¿no? Siempre a la voluntad de Él, ¿no? Entonces, lo leemos en Mateo en 2 lugares, lo leemos acá en Marcos, lo leemos en Lucas, ¿sí? Siempre Jesús por delante se somete a la voluntad del Padre, ¿sí? Y eso también es interesante y vale la pena que lo tengamos bien presente, porque quienes critican y denostan a la figura de Jesús, de pronto utilizan esto como signo de debilidad, como si Él se estuviera queriendo echar para atrás, como si fuera una búsqueda de una salida, ¿no? Cuando lo que estamos viendo es que en 3 momentos se está sometiendo a la voluntad del Padre. Y eso yo te podría decir que es también una característica distintiva que además remarca la divinidad de Jesús. Nosotros, aunque sabemos que debemos de hacerlo, lo cierto es que no lo hacemos. Como te decía hace un rato, oramos pidiendo nuestras cosas, pero oramos no queriendo aceptar la voluntad del Padre. Muchas veces cuando oramos ya sabemos cuál es la respuesta. Y aún así le estamos pidiendo, ¿no? Padre, ayúdame a conseguir ese carro Ferrari último modelo que tanto he deseado, ¿no? No, pues ni lo necesitas, ni es bueno para tu vida y te va a traer más broncas, ¿no? Pero ahí estás pidiendo esas cosas, ¿no? Ya después aprendes a orar y ya no oras por esas cosas, pero muy al principio de nuestra vida cristiana hacemos eso, ¿no? Lo último que hacemos es someternos a la voluntad del Padre. Esta es, yo creo, una de las enseñanzas
principales. La siguiente enseñanza, que ya la hemos platicado, pero vamos a verla en otro versículo, es la que está en 1 de Pedro 5:8. Miriam, 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Sed sobrios y velad. ¿Sí? La misma petición que le hace a los discípulos en este momento de angustia, pues es la que te está dando Pablo a ti, ¿no? Sed sobrios y estar alerta, ¿no? O sea, pon tus 5 sentidos en lo que te está pasando. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿sí? Al final, pues, ¿quién te devora? Pues tus pecados, o sea, tus acciones y las consecuencias de esas acciones, ¿no? Por eso tienes que estar en vela, ¿no? En vigilia, ¿no? Como vigilante de qué? De tu propia conducta, de tu propia actitud, de tu propia vida, ¿no? De que tu vida se rija por principios, ¿no? Entonces, esas dos son las dos importantes lecciones de este pasaje, ¿no? Que las vemos con mucha claridad, ¿no? Jesús siempre se somete a la voluntad del Padre, acude a Él en el momento de la mayor aflicción y te pide a ti que estés alerta, que estés atento a esas chanzas. ¿Por qué? Porque vienen las tentaciones, ¿no? Aquí la tentación para los discípulos era, pues, simplemente no cumplir con lo que les está pidiendo Jesús, ¿no? Estar alerta y en oración acompañando a alguien que está sufriendo, ¿no? Que es algo relativamente sencillo, ¿no? Tú lo puedes hacer con espontaneidad con alguien que ves sufrir, ¿no? Pero muchas ocasiones vemos gente que está sufriendo, que la ves en tu paso por cualquier calle y nos seguimos, ¿no? ¿Sí? Entonces todos necesitamos de velar, ¿no? De estar atentos a esas acechanzas para no caer en tentación. Y la tentación puede estar en otras cosas, de otras formas, depende de cada persona, ¿no? Entonces, tienes que estar atento, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a ver ya para finalizar como tercer elemento, ¿no? Vamos al pasaje que tenemos, Mateo 26, vamos a ver los últimos 2 versículos, ¿no? Versículo 45 y 46 dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Sí? Aquí lo que vemos en estos 2 versículos es al varón, alguien que ya oró, ya pidió, ya suplicó, ya obtuvo su respuesta, se sometió a la voluntad del Padre y veámoslo con toda tranquilidad. Le dijo a sus discípulos, dormir ya y descansar. A mí me desconcertó la primera vez que leí esto. O sea, ¿cómo? Cristo le está diciendo, ya descansen ustedes. O sea, al que le van a ocurrir estas cosas terribles va a ser a mí. Y ustedes pueden ir a estar tranquilos, a dormir y descansar. Qué personaje, ¿no? Qué gran héroe tenemos. O sea, les está diciendo, he aquí, ha llegado la hora. O sea, sabe que en el siguiente minuto va a ser detenido, ¿no? Y va a ser escarnecido, ¿no? Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Te puedo decir que esta es la figura que yo tengo en este momento de lo que es en realidad alguien dueño de sí, confiado en que el plan de Dios se va a cumplir, ¿no?
aquí ya Jesús no tiene ninguna duda. Está sometido a la voluntad del Padre, pero también está confiado en que el plan se va a cumplir, que después de todo su sufrimiento y su muerte, va a vencer la muerte. Solo porque eso lo sabe, puede tener esta actitud. O sea, ¿a poco no les parece increíble que les diga, dormid ya y descansad? Si ustedes pueden estar tranquilos, el pecado de ustedes y de todos los demás va a venir sobre de mí y eso va a resolver sus problemas. Eso también te dice a ti, y yo digo que te lo apropies, porque cuando decimos, ora y entrégale a Dios tus peticiones y tus angustias, yo muchas veces he experimentado que después de orar puedo descansar. Justo por esto. Porque el que se va a hacer cargo de eso es Dios, ¿no? Y ese pedacito, esta sección de este versículo 45, a mí me dice mucho, ¿no? Me dice que Cristo está en control de todo. Que la oración cuya respuesta fue no, o sea, no va a pasar la copa y sí vas a tener que cumplir el plan, le dio a él poder. Porque su actitud es de plena confianza, de cumplir lo que estaba previsto y de enfrentarlo, te podría yo decir, virilmente, ¿no? O sea, fue a ponerle cara a sus perseguidores, ¿no? Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega, ¿no? Y bueno, después vamos a ver qué va a pasar y cuáles son las actitudes de Jesús y cómo enfrenta él todos los hechos terribles, pero pues yo te diría con virilidad, ¿no? No en el sentido de ser un macho que se golpea el pecho y que puede con todo, no, sino con una confianza y una entrega, un sometimiento de obediencia a la voluntad del Padre. Y eso se llama poder. ¿Quién tiene más poder que el que es capaz de entregar su propia vida de manera voluntaria para un fin mayor, que es cumplir la voluntad de Dios? Ese es poder, ¿no? El poder que viene de cumplir la voluntad del Padre, ¿no? En oración. Entonces, yo te digo, esta es una victoria, ¿no? O sea, la actitud que tiene Jesús en estos dos versículos 45 y 46 es de victoria, ¿no? No es de debilidad ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, derrota entonces esa angustia, ¿sí? La aparta, van a venir cosas terribles, pero Cristo está en una pieza, ¿no? Y eso, yo te digo, me hace a mí todavía admirar más lo que está haciendo por cada uno de nosotros. Apropiatelo. Si el Rey del Universo hizo eso por ti, es porque te ama. O sea, ¿cuánto amor tiene que haber para que hagas eso? ¿No? Y entonces, al mismo tiempo tienes tú un deber, ¿no? El deber de inicio de no portarte como esos discípulos, que también están en este pasaje reflejando una actitud que puede tener un cristiano, ¿no? Yo te diría, llevémonos esos dos mensajes en este estudio, ¿no? El que es muy importante reflexionar sobre la obediencia definitiva de Cristo y la enseñanza de que los discípulos no velaron y al no velar caen en tentación. La tentación te lleva al pecado y el pecado te lleva a una destrucción, ¿no? Entonces es un caminito que empieza por no estar atento, no velar, ¿no? Entonces también, yo te lo digo, apropiate de eso,
son lecciones importantísimas y es la última lección que les da a sus discípulos antes de su pasión y crucifixión. Después va a venir enseñanza en su resurrección y va a haber enseñanza en la cruz, ¿no? Porque todavía en la cruz Cristo seguía trabajando por cada uno de nosotros, ¿no? Pero aquí está la última en la que les da algo inmediato a sus discípulos, ¿no? Entonces, apropiatelo, llévatelo y pues yo te invito a que lo reflexiones esta semana, ¿no? Entonces, si les parece bien, terminamos el estudio y hacemos una oración para seguir comentando aquí en casa de Carlos y Karina. Padre bendito, Señor, te queremos agradecer y reconocer que tú enviaste a Cristo para una sola cosa, que es resolver nuestro problema de pecado, resolver el problema que nosotros de ninguna manera podríamos haber resuelto, que estábamos perdidos y ahogados en nuestros pecados, en el fondo de un estanque del cual no podríamos salir. Y tú dispusiste todo desde el principio de los tiempos para que tuviéramos acceso a un Salvador y que este Salvador hiciera grandes cosas. Padre, te queremos dar muchas gracias porque tú en ese plan tú nos das además muestra y testimonio. Has conservado la Biblia para que nosotros comprendamos todo esto, porque la verdad, Padre, no es lo mismo leer lo que tú has guardado con tanto cuidado en tu palabra, que solo que te lo cuenten, que te lo platiquen, que tú has dado evidencia de que esta palabra es verdadera, es la correcta y es lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Te damos también, Padre, muchas gracias de eso. Y te damos muchas gracias porque todo lo que está en la Biblia nos es de aprendizaje. Las caídas de los discípulos también son importantes de ver para que nosotros no caigamos como ellos. Y la obediencia de Cristo es un modelo que debemos de seguir, ¿no? Te pedimos, Padre, que tú trabajes mucho en nuestro corazón para que tengamos esa voluntad, esa capacidad de someternos a tu voluntad, de saber que tú estás en control de todo y que por más difíciles que sean las circunstancias a las que nosotros estemos, tengamos confianza como la tuvo Cristo de que tus promesas serán cumplidas y alcanzaremos todo eso que tú estás también prometiendo en tu palabra, ¿sí? Y que estaremos contigo y que estaremos partícipes de pues, todas las maravillas que tú tienes en otra vida, ¿no? Y que todo lo que está también profetizado en tu palabra se va a cumplir de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu voluntad y en los tiempos que tú tienes previstos. Padre, te damos muchas gracias por todo esto y te pedimos por cada uno de nosotros, te pedimos que sigas ayudándonos a crecer en Cristo y pues tengamos a Cristo como nuestro modelo, nuestro héroe, la persona a la que tú nos das como parámetro de todo. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.